privar de ir hasta esa zona que es preciosa y que me encanta y que he ido varias veces como turista. Entonces, bueno, yo voy a hablar de patrimonio aunque no soy una especialista. Yo lo que hice fue escribir un libro que se llama Montevideo, la Bella Durmiente, lo tengo, y que habla de patrimonio, y lo hice como periodista, ¿no? Sin ser ninguna especialista ni en arquitectura ni en nada. E hice como hacemos los periodistas, investigar cosas de acá y de allá para hacer mi libro, ¿no? Y entonces lo que me encontré es que Montevideo es una ciudad para mí espectacular, preciosa, que vale la pena visitar para los extranjeros, pero también para la gente que vive en el interior y también para la propia gente de Montevideo, que a veces pasa de largo por delante de la ciudad y no la tiene en cuenta y que no está muy bien a veces señalizada ni muy bien cuidada, y yo creo que a veces no nos damos cuenta de lo maravillosa que es la capital. Y entonces, como no está muy señalizada y muy explicada, dije, bueno, voy a organizar paseos, lo voy a organizar en circuitos, ¿no? Y entonces opté por dividirla en 4 capítulos, que es un recorrido por la Rambla, porque la Rambla no solo explica Montevideo y lo que es Montevideo, es que explica prácticamente Uruguay, desde el puerto hasta que se agota la ciudad, ¿no? Y luego me concentré en la Ciudad Vieja, que es, como decir, es mi barrio preferido de Montevideo, porque me parece que es fastuosa, maravillosa, misteriosa, y que tiene ese encanto decadente de Montevideo, que bueno, no debería de ser así, no debería de estar decadente, debería de estar espléndida, pero es verdad que ese descuido tiene algo también que tiene mucha magia, ¿no? Y luego me concentré en 18 de julio, hice también unos circuitos, porque 18 de julio está especialmente mal organizada para los turistas. Y ya por último, la parte que fue más difícil de mi libro y que disfruté muchísimo, que fue el Prado, ¿no? Porque el Prado sí que es un mundo aparte, es hasta de difícil acceso, y era muy importante hacerle a la gente circuitos para el Prado, porque si no, uno va hasta el Prado, se da cuenta de que es mágico, ves esos palacios, esas casonas, esos árboles, esos lugares maravillosos, la Rosaleda, y si no hay alguien que te lo organice y te lo explique un poco, como que te vas un poco frustrado, ¿no? De todas formas, yo hoy me quería concentrar en 18 de julio, más especialmente, ¿por qué? Porque es donde he ido recientemente, porque yo no sé si ustedes saben que a raíz del coronavirus, que es lo que nos está marcando la vida a todos últimamente, la Intendencia decidió hacerla peatonal en tramos muy importantes para permitir que la gente saliera a comprar y a pasear con mucho distanciamiento, ¿no? Entonces, hoy en día, si uno va a Montevideo los fines de semana, se encuentra con grandes tramos de 18 de julio solo para peatones. Y la verdad es que el resultado es como fascinante, ¿no? Las primeras veces hubo mucha gente, muchísima gente, ahora menos porque ya abrieron los shoppings, entonces como que hay más competencia de compras, ¿no? Pero las primeras semanas se llenó de gente y claro, uno se da cuenta lo ancha que es 18 de julio, que no tiene nada que envidiarle a, no sé, a la Gran Vía de Madrid, a los Campos Elíseos de París. Bueno, sí, es un poco más estrecha que los Campos Elíseos de París, pero es más ancha que la Rue de Rivoli de París. Entonces, uno se da cuenta de la jerarquía que tiene, de lo linda que es, y como no vas con miedo de estarte pechando con la gente ni de estarte chocando, te pones a mirar para arriba un poco más, ¿no? Y entonces ahí ves las maravillas que hay en 18 de julio. Y entonces, bueno, yo quería resaltar eso y en mi libro, digamos que la dividí en 2 tramos o en 3 tramos para que el paseo no fuera como muy pesado, ¿no? Todo arranca en la Plaza Independencia, donde está el Salvo, que tiene esa presencia tan imponente. Les recomiendo realmente las visitas guiadas del Salvo porque, aunque el palacio está muy mal conservado por fuera, han logrado hacer una oferta turística dentro de visitas que es linda, y uno descubre como mucho esa onda mágica que tiene el Palacio Salvo, más allá de que está feo, pero también yo recomiendo mucho un museo que yo creo que en breve los museos de Montevideo van a abrir, ¿no? Que es el Museo de la Presidencia, que nadie va, que está en la antigua sede de Presidencia, que está al lado, que muy poca gente entra y que es
está muy bien hecho y es un paseo muy rápido, gratuito, totalmente libre y muy ameno por la historia de los presidentes de Uruguay y que a mí me encantó, me dejó como fascinada, ¿no? Y luego, bueno, hay que empezar a recorrer Montevideo, ¿no? Yo hablo de los palacios republicanos del 18 de julio. ¿Por qué? Porque, claro, cuando yo llegué acá, yo soy española, claro, para mí el palacio es el Palacio Real, el Palacio de la Zarzuela, no sé, son palacios de monarcas, o el Palacio de Versalles, son palacios maravillosos de monarcas. Y aquí me encontré con que en el Palacio Lapido, el Palacio Salvo, se llamaban palacio. Y me pregunté por qué. Y claro, me di cuenta que en realidad eran obras de tal magnitud, de tal vanguardia, de tal ambición, de tal costo, y que las hacían familias que realmente eran en general emigrantes, que habían llegado acá y que se habían enriquecido, pero que no es que habían nacido ricos de familia, sino que habían construido eso durante esos años de mucha pujanza de Uruguay, y que entonces todo esto es palacio. Y entonces me fascina porque dije, bueno, no son palacios reales como los que hay en Europa, son palacios republicanos. Pero es verdad que si uno se fija, son palacios también, porque hay que ver, yo me divertí revisando las fechas de construcción del Palacio Salvo, el Palacio Díaz, el Palacio Lapido, esos grandes edificios. Bueno, el Palacio Salvo es un eclecticista, es una cosa rara, pero los otros son claramente modernistas. Sí. Y entonces yo me divertí comparando las fechas de construcción de esos palacios con las fechas, por ejemplo, de la construcción de los grandes edificios de Nueva York, que hoy decimos, wow, el Empire State Building o la Torre Chrysler, decimos, bueno, es lo máximo. Bueno, en realidad, capaz que los palacios de Uruguay, las torres son un poquito más bajas, no son rascacielos tan altos, pero lo increíble es que son contemporáneos, es decir, cuando se empieza a construir con cemento armado, que es el edificio en un momento dado más alto de América Latina, el Palacio Salvo, o se empieza a construir el Palacio Díaz, totalmente modernista, no es que ya la Torre Chrysler, el Empire State Building, todos los edificios ya están construidos y uno sabe que son lindos y los voy a copiar, voy a hacerme uno igual. No, es realmente que hay tal vanguardia y tal ambición aquí en Uruguay. Ha habido una tradición tan grande de arquitectos de primerísimo nivel que se traen del extranjero y se quedan afincados acá, que en realidad alguien que vive aquí en Uruguay innova y entonces se manda algo que realmente no sabe cómo va a quedar porque no se ha hecho en ningún lugar del mundo y es capaz de financiarlo y de ponerle toda su energía. Entonces, por eso yo los llamo palacios, porque son realmente construcciones excepcionales que se hacen en un momento muy vanguardista, ¿no? Y entonces, bueno, yo voy invitando a hacer un paseo, ¿no? Y invitando a que se abran los ojos. Hay momentos un poco frustrantes, como cuando uno va al Jockey Club y entonces el Jockey Club está totalmente cerrada. En un momento dado lo compró una cadena de hoteles, en un momento dado iban a hacer con él, se abrió un restaurante, luego se volvió a cerrar. Ese edificio lo hace uno de los fundadores de la excelencia arquitectónica de Uruguay, que se llama Carrer, que es un francés que lo trae Valle y Ordóñez desde Francia. Y que se acaba fincando acá y acaba siendo uno de los fundadores de la Escuela de Arquitectura de Uruguay. Y entonces él hace una cosa también un poco ecléctica porque por fuera es un edificio neoclásico, bastante clásico, pero si uno lo ve por dentro, yo la verdad que cuando lo vi por dentro, cuando abrió el restaurante y me colé un poco y traté de ir, yo he visto pocos conjuntos Art Deco y más bien es Art Nouveau de modernistas de una calidad y de una belleza así. O sea, yo tardé un rato, yo me tenía que pellizcar y he vivido en Bruselas, que se supone que es una de las estudié allí, una de las capitales del modernismo, he vivido en París, he vivido en Madrid, he viajado por todo el mundo, pero un hall central como el del Jockey Club no lo he visto en muchos lugares del mundo. Y bueno, y entonces
Es frustrante escribirlo en un libro y que la gente no lo pueda ver. Lo bueno sería que lo pudiera ver, pero por lo menos que sepan lo que existe y el potencial que hay en Montevideo, porque hay cosas así, ¿no? Entonces, luego sigo caminando y me detengo en el Palacio Lapido, que lo fundó un señor que se llama Lapido, que era un periodista, como apartamentos de renta, pero también como sede del diario que había fundado, ¿no? Y que también es un exponente internacional de nivel mundial del modernismo alemán, es una belleza, y hoy por hoy está un poco desmerecido. Hay descendientes de Lapido, hay algún apellido Lapido todavía que viven en esos apartamentos con una vista extraordinaria, pero ya digo, un poco desmerecidos. Está el centro de fotografía, que ese sí que se puede ver y se puede ver la calidad del edificio, el Club Brasilero, que está un poco más arriba y que realmente recomiendo subir porque arriba hay una zona que hay gente que se reúne a jugar a las cartas y juegan al bridge y juegan a las cartas y se toman un café o almuerzan viendo todo 18 de julio y la verdad que el Club Brasilero sí que se puede disfrutar un poco y lo recomiendo. Y al lado hay uno de los grandísimos palacios de... y es actualmente el Museo de la Moneda y del Gaucho, ¿no? Y que la verdad que está un poco anticuado el museo, pero todavía se pueden ver los datos de ese palacio, ¿no? Que es extraordinario. Voy a contar un poquitito. Yo no sé si el dibujante Guerra, Alfredo Guerra, que nos hicimos amigos después de esto, un poco lo dibuja acá, ¿no? Es un palacete de estilo francés que es una maravilla, y que cuando uno entra al Museo del Gaucho, que puede entrar, que es gratuito, todavía se ven el mármol, ¿no? Justamente este dibujante que ilustra el libro y que hace cosas maravillosas, me decía, parece que en aquella época en Montevideo el mármol lo regalaba, ¿no? Porque son unas escalinatas de mármol de una calidad y de un nivel espectacular. Y ese edificio concretamente que se puede acceder, porque está el museo, tiene apliques de jade, del verdadero jade en la entrada, ¿no? En la planta de abajo, ¿no? Y así se sigue evolucionando. Yo no les quiero aburrir, pero con todo lo que es la ex Plaza Libertad, Plaza de Entrevero, donde está el Palacio que fue de Piria, que es muy conocido por lo que hizo en Piriápolis, pero en realidad fue un gran precursor de Montevideo. La Suprema Corte de Justicia, que se abre el Día del Patrimonio, generalmente yo he estado donde está, que era el palacio donde vivió Piria, en Montevideo, una maravilla, de un lujo absolutamente suntuoso. Enfrente está el Ateneo, donde se dieron los grandes debates de los grandes pensadores. Toda esa zona que hoy está muy triste, muy desmerecida, estaba llena de cafés donde iban todos los intelectuales, los escritores, había los grandes cines. Yo por eso empecé un poco hablando del coronavirus y del 18 de julio. Me genera mucho placer que vuelva a ser peatonal y que vuelva a ser transitada la zona, que se vuelva a poner de moda, porque en su día fue lo máximo. Las tiendas más refinadas, las mejores mercancías, los bares, los restaurantes, los espectáculos, los cines, la gente más paqueta paseando por ahí. Y la verdad que a veces yo sueño con que volviera ese esplendor, que haya confiterías deliciosas, como había una muy famosa, que está ahora enfrente del Palacio Santos, que es la actual Cancillería, que de vez en cuando se puede visitar y que es una maravilla. Pero no les voy a aburrir, termina en la plaza de la Intendencia, ¿no? Y ahí sí que me voy a detener en algo, porque es que yo no me canso, yo quiero que los uruguayos sepan que está ahí, ¿no? Y creo que lo tienen que saber todos los uruguayos porque es su riqueza, su patrimonio. Entonces, lo que quiero decir es que el recorrido termina hablando del David de Miguel Ángel, que está en la plaza de la Intendencia, que en realidad es absolutamente excepcional ese David, porque es una reproducción de primera colada
original y es de las pocas que hay en el mundo. Es decir, cuando de repente la Facultad de Arquitectura y de Bellas Artes de Uruguay, en un momento en que Uruguay hay mucho dinero y sobre todo muchos inmigrantes y mucho amor por la cultura, em, deciden hacer copias de las grandes obras universales para traerlas a Montevideo copiadas o en bronce o en yeso, en ese momento era posible lo que ahora sería imposible, y es que se agarrara el David de Miguel Ángel de tamaño real, a eso se le pegara, si se quiere, el yeso o se le pegara un molde, y a partir del original se hiciera un molde absolutamente idéntico para un cliente, ¿no? Eso es lo que pasó con el David de Miguel Ángel que está en la Plaza de la Intendencia. Creo que hay dos en el mundo, o no, creo que hay tres en el mundo. Creo que hay uno en Dinamarca, otro que está en Italia mismo, y este de Montevideo, que son moldes, que es decir, que es una copia fideligna de primera colada, porque a partir de cierta época ya los encargados de patrimonio dicen, no, yo te dejo hacer una copia de una copia, pero no me toques el original, porque en todo ese proceso me lo puedes dañar. Bueno, Uruguay tiene un David de Miguel Ángel de primera colada y que es de nivel mundial. Entonces, por eso a mí, a veces, cuando de repente le ponen la camiseta celeste o le hacen una pintada o le hacen una broma, yo digo, está todo bien, está perfecto, pero hagan un dibujito, hagan otra, no lo hagan sobre el verdadero, porque lo que tenemos es una joya. Pero es que no solo eso es una joya, sino que hay un museo, una vez más, gratuito, nada promocionado en la Intendencia, en una zona de la Intendencia, que expone obras de esa misma calidad, de primera colada, de todo el mundo. De tal manera que uno tiene una experiencia, en el fondo, condensada y un poco superior a la de viajar, porque en realidad, si uno va a esas dos salas, puedes ver lo mejor de los museos vaticanos, lo mejor de la galería, una selección por lo menos, de la Galería Uffizi, lo mejor del Prado, lo mejor del Louvre. Es decir, agarraron obras seleccionadas de todo eso, hicieron copias de primera colada y las pusieron ahí juntas. Entonces, realmente no sabes dónde mirar. No, es una experiencia, pero realmente fascinante y es un viaje por el mundo, pero en la hora y media, 2 horas que te quedes ahí, ¿no? Se conoce mucho porque van los niños mucho a ese museo y porque está ¿cómo se llama? La momia egipcia, que es una pieza excepcional, la momia egipcia, excepcional, y que además está soberbiamente bien dispuesta y bien organizada. Está muy bien hecha esa zona de la exposición, pero en realidad, si yo tuviera que elegir como valor artístico, me parece que todas las copias de primera colada que hay en el museo, de estatuas griegas, de estatuas etruscas, los europeos cuando van se quieren desmayar, porque todo eso es excepcional. De hecho, el director de ese museo me dijo que los museos internacionales, es decir, el Louvre, la Galería de los Uffizi, los museos vaticanos, le piden actualmente a Uruguay que de sus copias de primera colada les hagan copias a ellos para tenerlas, porque los museos están tendiendo a sacar los originales para preservarlos y dejar copias de muy buena calidad. Y bueno, la anécdota también es que muchísimas veces, sobre todo la mayoría de las veces, las autoridades uruguayas dicen no te presto mi copia de primera colada de yeso o de metal porque la puedes estropear, ¿no? Entonces, al final, lo curioso de todo esto es que Uruguay está ofreciendo en este museo de la Intendencia, al que nadie va, salvo los colegios, una calidad de reproducción y un testimonio artístico muy superior al que se están viendo ahora en museos europeos que tuvieron que hacer copias de menor calidad. Bueno, yo creo que voy a parar de hablar. Esto es solo una muestra de las cosas que descubrí haciendo mi libro y de los secretos y tesoros que tiene Montevideo. Yo creo que con el coronavirus no vamos a poder viajar. Es desolador en este momento en Montevideo ir a la ciudad vieja, la cantidad de tiendas, de bares, de cafés que han cerrado porque sabían mucho del turismo de cruceros, de la gente que venía.
me da mucha pena. Por otra parte, el 18 de julio se está reactivando y yo lo que creo es que hay que darle chance a Montevideo interno, es decir, que los montevideanos tienen que ir más al interior y que la gente del interior quiera ir a Montevideo, aunque muchos hoteles están cerrados, ¿no? Pero que todo eso sería bueno que se moviera porque el coronavirus está ahí, no sé hasta cuánto tiempo, y bueno, hay que aprovechar de las catástrofes, hay que aprovechar de bueno y dar una vuelta por Montevideo. Vale. Yo no sé si quieres hacer preguntas, hablar de algo, yo ahora ya me callo. Gracias, Magdalena, y gracias por esta reinvención a través de Zoom, y gracias a los que nos acompañaron y logramos hacerla a pesar de todo. Y no sé si alguna de ustedes, chicas, tienen alguna pregunta que quieran hacerle a Magdalena. Es el momento. Magda, yo tengo una pregunta para hacerte. ¿Qué edificio está en peligro de caída en Montevideo? O sea, en peligro de caída, de derrumbe. Sí, de tirarlo abajo, sí, del gobierno, del Estado. Bueno, a ver, 18 de julio creo que está bastante bien. Te voy a decir en serio, no van a derrumbar el Palacio Salvo, pero el Palacio Salvo, toda la decoración exterior, que es muy especial y que se desagrega un poco, está en peligro de caída porque se suponía que hace 2 años tenía que haber empezado unos trabajos de restauración y no han empezado. Entonces, fuera de que lo tire digamos, el gobierno o que lo tiren las autoridades o que lo tire algún constructor, el Palacio Salvo no está nada bien, está en peligro y habría que ver un poquito también, aprender un poco de los argentinos en Buenos Aires que tienen el gemelo del Salvo, construido por el mismo, por Palanti, por el mismo arquitecto, que lo tiene en el Barolo, divino, precioso, de oficinas. No es que el patrimonio sea ruinoso, es que es rentable porque están ahí las oficinas y hay despachos de abogados y realmente es un lugar refinadísimo y cotizadísimo. Entonces, eso se da en el Salvo. Luego, ¿qué pasa? 18 de julio está bastante protegida, pero los aledaños del 18 de julio hay maravillas. Es que en Montevideo hay maravillas por todos lados. ¿Y qué pasa? Que muchas veces, digamos que la academia uruguaya, ¿no? Los arquitectos, los encargados de patrimonio, decidieron que tal edificio pues no era de protección patrimonial, porque les parece que no es de protección patrimonial. Entonces, en cuanto no es de protección patrimonial, si legalmente, si llega un empresario, compra la casa, el predio y pide construir, él no está haciendo nada ilegal. Entonces, lo que está fallando en Uruguay es la protección patrimonial. Por eso hay muchas iniciativas y hay una muy seria justamente del artista, del grandísimo artista y dibujante que ilustró mi libro, que es Alfredo Guerra, que trabaja con otros grupos, de decir, bueno, vamos a poner una fecha, a partir de 1900 tanto, más la ciudad. Últimamente está habiendo demoliciones preocupantes en Cordón, en el barrio Cordón, y bueno, todo está, hay muchas maravillas en riesgo, pero yo ya te digo, yo creo que es un tema de legislación. ¿Puedo preguntar? Sí, claro, por supuesto. ¿Qué opinás de las esculturas de autores uruguayos que, por ejemplo, hay en las plazas? No sabría, bueno, sí, bueno, son maravillosas, o sea, son realmente excepcionales. O sea, yo no me canso de ir por el Palacio Rodó, digo, por el Parque Rodó y ver los conjuntos escultóricos, que últimamente hay algunos que se han iluminado, que les han puesto un poco más de cuidado al jardín, a lo que hay alrededor. Es de un altísimo nivel, de nivel mundial y sí, muchas veces no se conoce y no está suficientemente valorizado, pero no, son espectaculares. En el capítulo de la Rambla de mi libro,
yo logré entrar en un museo, en el Museo Zorrilla, y entonces al lado del Museo Zorrilla está pegado el taller de Zorrilla, claro, Hijo. claro, el escultor, que lo abre uno de sus hijos a demanda, ¿no? Muy fácil, es un señor súper encantador, súper llano, pero lo abre a demanda. Él está pidiendo que alguien, el Estado o alguien lo respalde para poder abrirlo de manera más regular. Bueno, yo cuando entré ahí casi me desmayo y el descendiente de Zorrilla me dijo que no era la única vez, que hay arquitectos que vienen de todo el mundo y artistas de todo el mundo a ver ese taller, y que cuando entran tienen el mismo impacto que yo, porque realmente es una belleza, está lleno de esculturas, está lleno de moldes de yeso, un montón de cosas que uno reconoce por la ciudad, grandes esculturas que uno ha visto en Buenos Aires y que demuestran el nivel, ¿no? Y ese lugar es especialmente increíble y demuestra realmente un esfuerzo que hizo toda esa gente por darle forma, ¿cómo decirle? Por darle una forma material y escultórica y realmente formar todo lo que iban a ser, digamos, las figuras fundadoras de Uruguay. Darle una cara a Artigas, darle una fisionomía a Artigas a partir de lo que leen, de las reproducciones que hay, y entonces se hace una reconstrucción, pero también a otros héroes, a otros próceres, a otros participantes de la historia uruguaya. Y entonces, bueno, para ya resumir y terminar, a mí me fascina el trabajo de los escultores uruguayos, de esa época y de más adelante también, hay que hablar. Sí, Magdalena, porque nos quedan 8 minutos para el tiempo restante. Si queremos seguir, hacemos otra pregunta. La señora María quiere hacerte una pregunta. María. Adelante. Gracias. La Acción de Patrimonio que tenemos formada y que funciona, ¿tiene un plan al respecto en cuanto, primero, a lo que es conservación de los bienes patrimoniales? ¿Hay algún plan a futuro, digo? ¿Hay alguna planificación con metas a futuro en cuanto a reconstruir o a reparar o a construir cosas con respecto tanto a lo que dijo Leti de monumentos para mantenimiento como de edificios, que sí nos consta que tienen bastante deterioro? ¿Hay algún plan, hay algún proyecto? Mira, realmente que yo sepa, no hay ningún plan ni proyecto realmente ambicioso. Ahora creo que con el nuevo gobierno, creo que la Comisión de Patrimonio pasó a manos de William Rey, que es un grandísimo defensor del patrimonio uruguayo, un tipo brillante que conoce mucho, pero el problema es a todo nivel, es a todo nivel. Yo creo que ha llegado a tal deterioro, ha llegado a tal, o sea, quiero decir, Uruguay es un país interesantísimo y realmente que gusta mucho en toda la región, que es un país muy especial y merece una capital que sea una joyita impecable y que esté a la altura de los resultados fabulosos que tiene este país en reparto de la riqueza, lucha contra la pobreza, prosperidad, estabilidad institucional. Todo eso no se refleja en lo que sería la guinda de la torta, que es decir, wow, qué capital. En muchos países ha pasado. Yo cuando era chiquita, la Gran Vía de Madrid, no me creerán, era una mugre. Mi madre es pintora y yo iba a la zona de los óleos a comprar pinturas con ella, en la Gran Vía ahí, y eran zonas de prostitución, de suciedad, de drogadicción, y se reflotó. Y se reflotó. Lo que quiero decir es que hay que hacer un plan, y el plan, para mí, en el caso de Montevideo, no puede venir solo de un ministerio o de la Intendencia de Montevideo o del patrimonio. Tiene que ser un impulso muy grande que venga desde presidencia o que venga desde un acuerdo muy grande de partidos en el que se entiende que un país como este, que es un país que se entiende por su logística, por su lugar, por lo que representa, tiene que tener una capital que frente al mundo sea, bueno, la diferencia entre el aeropuerto Carrasco antiguo y el de ahora, que sale en todas las revistas porque es una preciosidad de diseño. No, ¿es el aeropuerto más grande del mundo? No. ¿Es el que tiene más tráfico aéreo? No.
pero es uno de los más bellos y bien hechos y bien pensados del mundo. Sí, toda la ciudad, desde mi punto de vista, tendría que ser así. Y ya te digo, hemos llegado a tal grado de abandono que creo que haría falta un plan muy ambicioso y muy desde arriba. Y que nos incluya a todos, además, que incluya una cantidad de aspectos, ¿verdad? De grupos, de asociaciones, de instituciones que se darán como para poder trabajar por el patrimonio, y no solo la Comisión de Patrimonio. Exactamente, tiene que ser organización. Totalmente de acuerdo, tiene que ser un trabajo muy grande y una conciencia como un poco como nacional, y no solo abarcar Montevideo, abarcar todo el país. Sí, sí, sí. Magda, te quiero Sí. presentar a Leticia, Silvia y quién más de la comisión que organizamos estas conversaciones, y agradecerte especialmente que hayas participado. Es un encanto tu charla, no sé qué opina Silvia, que es la que manda acá. Hola Magdalena, ¿cómo estás? Hola. Disfrutando de tu charla y sumamente agradecida. Gracias por tu tiempo y por tus conceptos que son valiosísimos e interesantísimos. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que fue un placer y la verdad que me he quedado con las ganas de ir hasta allá. La próxima vez lo hacemos en vivo y en directo con un buen té y una buena merienda. Claro, seguro, te esperamos. Ya Sí. quedas comprometida. Ah, seguro, seguro. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Un placer para nosotros también. Gracias. Nos vemos. Nos Bueno, vemos. gracias Magda. Chao. Chao, chao, Linda. Chao a todos. Adiós. Gracias.